Dani, ¿nos trajiste algo para escuchar esta mañana? Sí, lo voy a tratar de leer bien, no como Daniel Rabinovich, aunque él era muy gracioso equivocándose, ¿no? En realidad tenía muchas ganas de leer este cuento de Leonardo Moledo hace rato, que se llama La mujer que debía quererme. La mujer que quería quererme habla de un niño en un internado. Pero previo a eso siempre me gusta, como estamos en animación a la lectura, ¿no? Y en la escuela lee, por suerte. Ahora hay que leer en la escuela. Hace 20 años, si uno era maestro, no en Ciudad de Buenos Aires, que siempre tuvo sus bibliotequitas, pero si uno era maestro en provincia de Buenos Aires, había que remar uno para ver qué llevaba para dar de leer. Yo tenía un compañero, Rodolfo, no voy a decir el apellido, que tenía una fotocopioteca. O sea, tomaba en libros que eran antologías, que los cuentos le venían sin ilustración y eran 2 páginas, él podía hacer fotocopias para dar de leer variedad a los niños. Había fotocopioteca. Ahora, por suerte, podemos tener bibliotecas y hay tanto para leer que uno inmediatamente pasa a creer que es un ignorante, ¿no? Entrar a la Feria del Libro y ver 2 millones de libros te hace dar cuenta que vos no lees más de 10.000 en una larga vida. No te pongas a jugar una competencia a ver quién lee más, porque estás perdido, porque aparte te perdés uno de los placeres más grandes de la vida, que es releer. Pero bueno, hay que hablar con la academia también sobre esto, ¿no? Pero los maestros necesitan mostrar que juegan, decía yo hace muy poquito tiempo. Y los maestros que leen también se notan los maestros que fuman, se nota, la ideología se transpira. Así que un maestro que lee es lo mejor que le puede suceder a un niño que está aprendiendo. Y cuando uno va a la biblioteca, ese sentido utilitarista de la educación, esa ambición draculiana, ¿no?, de sacarle el jugo a esto que leíste recién y ver de qué hablamos y por qué lo dijimos, a veces te hace perder de contexto que la lectura es un viaje en sí mismo y que yo les voy a recomendar, no los voy a leer, pero les voy a recomendar a Daniel Pennac, con doble N, que una de las cosas más bonitas de sus 10 derechos del lector es el derecho a callarse después de leer. Escuchen este cuento porque después les voy a hacer unas preguntas. ¡Ay! No. Escuchen este cuento, ahí me gustó. Pero el derecho a callarte, porque sabés que viene la pregunta. Hablando de Daniel Rabinovich, porque era gallinita de Jaureka, ¿no? Así que, como no les voy a leer el decálogo, después se lo subimos en la página, y como Pennac tiene mucho para decir de la lectura, y porque Drácula no debe estar más que en su historia original en la escuela, le voy a contar una cosita más. Mira, estábamos en la biblioteca con mi compañera Patricia. Patricia era muy lectora y esa es una gran escritora. Y habíamos ido a la biblioteca con los chicos, obviamente, todo el mundo leía, nosotros también. Y al día siguiente a la mañana, a las 8 de la mañana en la formación, ella estaba y yo no. Cuando yo llego 8:20 con mi colectivo, me dice ella, ¿no sabés lo que pasó en la fila recién? Los chicos me preguntaban, ¿y el maestro, Daniel? No llegó todavía. Y uno lo codea y le dice, se habrá quedado hasta tarde, ¿viste que se llevó el libro ese tan grande ayer? Se habrá quedado hasta tarde leyendo. Los chicos ven, si vos sos lector, si estás vigilando que ellos lean. Los chicos ven, registran. Aparte, vos sos uno solo, tenés que ver 30. Ellos miran tu acción y tu acción es reveladora. Hay que leer, pero tampoco que sea una obligación. Si para vos es una obligación leer, mejor. Aprovechá la hora para otra cosa. Bueno, La mujer que debía quererme de Leonardo Moledo, espero les guste. Hace años que vivo entre las paredes de este colegio.
Cada tanto, mi padre viene a verme y en contadas ocasiones pasa una tarde entera conmigo. La última vez que estuvo aquí me trajo una gran noticia. Me es imposible quererte, dijo. Absolutamente imposible, pero son cosas que sobrevienen con la edad y las preocupaciones. Se reclinó en el asiento mientras daba una larga chupada a su pipa. Pero para un niño pequeño es indispensable que lo quieran, agregó después de que su mirada se hubiera perdido por un tiempo. Así que, cuando regrese de mi próxima expedición, contrataré a una persona para que te quiera. Puso su mano sobre mi cabeza y se marchó. Todo aquel invierno lo pasé pensando cómo sería la persona que mi padre contrataría para quererme durante las largas y monótonas clases y durante los fines de semana cuando todos mis compañeros se iban con sus padres y el colegio quedaba en silencio y los dormitorios vacíos. Me dedicaba a imaginarla y a adornarla con las más hermosas cualidades. Mi padre era explorador, hacía viajes largos y difíciles a los lugares más lejanos donde descubría montañas nuevas y pájaros extraños. No aquellos repetidos y grises que se observan desde las ventanas del colegio. Nunca había querido contarme nada de sus viajes y yo los inventaba para mis compañeros que me escuchaban sin creerme, aunque lograba infundirle cierto respeto, cierto atisbo de mi propia importancia. Nunca nadie me habló de mi madre. Cuando llegó el verano supe que mi padre había vuelto cargado de riquezas y fiel a su promesa, un día llegó al colegio preguntando por mí, la persona encargada de quererme. Cuando la vi, corrí hacia ella alborozado y haciendo grandes fiestas, pero ella se mantuvo fría y distante hasta que habló con el director del colegio encargado por mi padre de pagarle sus honorarios. Mi padre había sido generoso y la mujer derramó sobre mí torrentes de cariño inauditos que me hicieron sentir feliz y orgulloso. Cuando mis compañeros, llegados el fin de semana o las vacaciones, se marchaban con sus padres, me miraban con envidia pensando en las 2 o 3 horas, en general al anochecer del domingo, que yo pasaría con la mujer que debía quererme. Nunca me interesó su nombre, la llamé siempre de esa manera, la mujer que debía quererme. Era una mujer de mirada firme, de 40 años tal vez, pero cualquier cifra de años me parecía absurda entonces, flaca, de huesos largos y duros, que fumaba cigarrillos negros y sin filtro, con un olor penetrante que me recordaba el olor ácido del tabaco que fumaba mi padre. Su profesión era querer niños, y según me dijo había tardado largos años en perfeccionarse. Ahora, la mujer que debía quererme, me contó, se ocupaba de muchos niños y a quienes quería tanto como lo permitieran las posibilidades económicas de sus padres. Nunca se cansaba, siempre estaba presta, y era esta eficiencia en su trabajo, esta capacidad de dar y regular el cariño la que le aseguraba sus elevados honorarios. Un día, mi padre apareció sorpresivamente en el colegio y estuvo encerrado durante horas con el director. Luego de eso se marchó, después de haber pasado su mano de explorador sobre mi cabeza y sin hablar ni una sola palabra. La mujer que debía quererme me explicó que mi padre era jugador y que había perdido en la mesa de juego el producto fabuloso de sus últimos viajes. Se quejó de que su sueldo estaba atrasado varios meses y mi padre no había dicho nada sobre lo que haría. El director del colegio, que me miraba con aire dubitativo, confirmaba lo que ella decía. Y efectivamente, la mujer que debía quererme empezó a ajustar su cariño a la nueva situación de mi padre. Durante las 3 horas del atardecer del domingo que me correspondían plenamente, se mostraba cortante, me rechazaba, me mantenía lejos y me obligaba a vagar por los corredores y dormitorios vacíos como lo había hecho antes. La mujer que debía quererme se lamentaba amargamente de haber prodigado su cariño durante todos estos meses a cuenta de promesas que no parecían cumplirse más, y se negaba a seguir queriéndome ni un minuto, a menos que se le pagara lo que se le debía. El director trataba de calmarla sin mucha convicción ni eficacia. Pero las cosas cambiaron repentinamente. Mi padre se presentó una vez más en el colegio, lleno de regalos para el director y con un abultado cheque para la mujer, doblando sus honorarios. Aquella fue la última vez que lo vi. Había ganado muchísimo dinero en un casino lejano. Durante un tiempo, la mujer que debía quererme me brindó un caudal de ternura tan intenso que pensé que estaba viviendo en verdad un cuento de hadas, que no podría resistirlo. Pero el destino se ensañó con mi padre. Cuando volvía de una expedición, los indios atacaron el navío en que viajaba, le robaron las riquezas. Mi padre se vio obligado a viajar para otra gente. Durante un tiempo pudo seguir pagando, pero fue disminuyendo todo hasta desaparecer. Hacia el final,
Solo se dirigía a mí con palabras secas, hirientes como púas, que me hacían huir aterrado hacia el extremo del salón, hasta que mi padre no tuvo ya más dinero y el cariño de la mujer desapareció del todo. El director trató nuevamente de convencerla de que esperara, pero ella argumentó que debía marcharse. Había obtenido un suculento contrato para querer a 3 niños que vivían en una casa llena de cuadros y tabiques, y no podía guardar un instante más. El último cheque de mi padre apenas alcanzó para una despedida muy breve y seca. La mujer se fue del colegio para siempre. El director me llamó y me dijo que esperaría aún los 3 meses de verano para ver si mi padre reunía los medios para seguir, pero en tanto debía abandonar el dormitorio principal, permanecer en una habitación del fondo, donde no se permitía entrar a otros niños. Le expliqué al director que mi padre estaba por descubrir un tesoro en unas islas lejanas y que cuando regresara todo se arreglaría, y le agradecí su paciencia y su generosidad. El director sonrió, hizo un movimiento de cabeza. Pasó los 3 meses y cuando el verano terminó, sin que mi padre volviera, comprendí que tenía que marcharme. No recordaba lo que había más allá del colegio, solo me imaginaba una gran llanura cubierta de pastos, una ciudad de donde había venido la mujer que debía quererme, y después las islas donde mi padre buscaba sus tesoros. Me alcanzaron mi ropa en una valija pequeña, fui hasta la oficina del director para despedirme. El director me dio la mano y me deseó suerte y felicidad y triunfos en la vida. Me explicó que estaba muy ocupado, que no podía salir de su despacho y que no podía acompañarme hasta la puerta. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.